Ya, pues vamos a empezar. Les damos la bienvenida a todas las personas que se están integrando. Somos Descriminaliza Naturaleza Chile y estamos muy agradecidos que estén conectados con nosotros. Y hoy día tenemos una charla de nuestro abogado Pablo, en el que él nos va a hacer un relato nos va a explicar acerca de todo el contexto eh, que viene este último tiempo con el tema de las plantas. Así que un saludo a todos y hola Pablo, ¿cómo estás ahí? Hola Nicolás, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias a Descriminaliza Naturaleza Chile por la invitación. Me encuentro muy bien aquí en la casa cumpliendo la cuarentena. Buena. Dale nomás, Pablito, cuéntanos. Bueno, eh, reiterar el agradecimiento, para mí es un honor que me consideren para dar una charla en este contexto y especialmente a nombre de Descriminaliza Naturaleza. Mi nombre es Pablo Orellana Quirós, soy abogado, tengo magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Me he especializado en el ejercicio profesional en la defensa específicamente de usuarios y cultivadores de cannabis. Y por ende he desarrollado y comenzado a desarrollar una especialización en cuanto a la normativa del uso de sustancias en nuestro país, específicamente la Ley 20.000 y demás reglamentos respectivos. En esta noche pretendo hacer un resumen muy superficial de lo que ha sido desde su inicio en Estados Unidos, lo que han denominado la guerra contra las drogas, pero no desde un ámbito tan normativo, sino que tal vez entendiendo lo que se deja muchas veces de lado, que es la intención que hay detrás cuando se ejecutan actos. Y que justamente espero que se entienda al final de esta charla que la intención que hay detrás y que digo se ha dejado de lado es la razón que debería llevar a un nuevo paradigma en cuanto al trato que se le da desde los estados a las personas que usan ciertas sustancias. No olvidar del fin que se le asigna al uso, consumo o cultivo de ciertas sustancias para la persona. Entonces, yo creo que todos podemos estar medianamente de acuerdo en que la guerra contra las drogas fue en primera instancia declarada desde Estados Unidos. Les quiero leer una frase muy corta del presidente en ese entonces, Richard Nixon, en 1971, cuando se dio inicio en una conferencia de prensa dentro de la Casa Blanca, se da inicio oficialmente a la guerra contra las drogas. Abro comillas. La adicción a las drogas es el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Entonces, esta pequeña frase nos da ejemplo concreto de qué se tenía por entendido cuando se habla de drogas. Primero, que se habla de un problema de salud pública de todo Estados Unidos, y sabemos que ese nombre también agarra o toma, recoge, si me permiten, niveles mundiales de manera inmediata. Si uno habla de Estados Unidos, tiene que hablar necesariamente del mundo, por completo, por su influencia en él. Entonces, era un problema de todo Estados Unidos, lo decía la principal cabeza de gobierno. Y además no era un problema nada más, sino que la gradualidad de este recogía ribetes de una guerra, es decir, un enemigo, el enemigo público número 1. Curiosamente, Jeffrey Dunfield, así denominado el hombre más importante o mano derecha en la política de drogas o contra el uso de drogas desde Richard Nixon, en un documental, un reportaje recogido de la BBC en mayo del 2019, se pronuncia sobre esto, haciendo memoria del pasado cuando iniciaron la guerra contra las drogas, y él dice que la principal motivación siempre fue recoger a personas con un consumo problemático y recuperarlas, no llenar las cárceles de personas. Pero, y por esto digo curiosamente, si recogemos palabras del mismo Jeffrey Dunfield,
cuando se inició la guerra contra las drogas y esta política que él fue el encargado logístico e intelectual de crearla, uno ve que Jeffrey Dunfield habla con mucha vehemencia, prejuicio y tal vez odio contra las personas que se arrogaban un uso espiritual y sentimientos de placer o beneficio desde el uso de los enteógenos. Entonces eso ya nos indica o nos sugiere que por un lado se habla de un tema de salud pública, alegando un fin filantrópico o solidario para ayudar a personas que supuestamente tienen un problema de adicción. Y por otro lado, en la esfera privada, tenemos estas declaraciones tal vez de principios mal entendidos de que el uso de una sustancia determinada lleva implícitamente problemas de drogadicción y además una razón suficiente para aislar a esta persona de la sociedad, porque supuestamente atenta contra la seguridad de todos nosotros. Es así como se da inicio a lo que todos conocemos como la guerra contra las drogas. Hay muchas teorías y no quiero caer en quedarme, digamos, pegado en este tema, pero hay muchas en cuanto a cuál fue la razón, por ejemplo, para la prohibición del cannabis. Se dice, tal vez como mito, pero cada vez encuentro más bibliografía que la confirma, que era el miedo estatal de que la cannabis fuera una alternativa válida, natural y de bajo costo para el uso de estrés postraumático, el tratamiento de estrés postraumático de las personas que volvían de la guerra en Vietnam con el estrés postraumático que les causó el haber participado de esa guerra. Entonces, ellos deseaban venderle un fármaco, por supuesto producido por ellos, que fuera un reemplazo farmacológico del cannabis y tuviera los mismos efectos, pero con consecuencias para su organismo que todos creo que conocemos. Desde ahí podríamos estar de acuerdo de que Estados Unidos comenzó lo que afectó y se expandió a todo el planeta. Ahora me quiero centrar especialmente en el país del cual yo nací y desde donde le estoy dando esta charla, que es Chile. Chile tuvo una normativa en contra de las sustancias, del uso y el tráfico ilícito de ciertas sustancias, en una normativa que era vigente hasta el 16 de febrero del año 2005. En esa fecha es publicada la ley conocida como la Ley 20.000, una ley que cualquier consumidor o cultivador de cannabis en Chile les podrá decir, he escuchado de ella, me he sentido tal vez perseguido por ella. Curiosamente, y me quiero enfocar en esta reforma, que es la ley, dicho sea de paso, que tenemos vigente hasta el día de hoy, la ley 20.000. Curiosamente, la ley 20.000 se promulga para solucionar un problema que se daba a nivel judicial. Y ese problema era que las penas asociadas al delito de tráfico de ilícito de ciertas sustancias estupefacientes o psicotrópicas eran demasiado altas. Entonces, cuando descubrían o detenían derechamente a una persona investigada, culpada, acusada por el delito de tráfico ilícito de sustancias, y que además llevaba consigo o portaba una cantidad muy pequeña, tal vez destinada para su consumo personal, tal vez destinada para el tráfico de de pequeñas cantidades de estas sustancias, el microtráfico. Entonces se formaba el problema de que no existía un delito propiamente tal para el microtráfico, con penas asociadas más pequeñas y más proporcionales, por tanto, a un daño menor a la sociedad o a la salud pública como el del microtráfico. En otras palabras, el problema era que los jueces se veían atrapados por dos alternativas. O condenaban a la persona a penas altísimas, en años estoy hablando, de tráfico, penas que van desde los 5 años y un día hasta los 15 años, penas de crimen, lo que implica que van a cumplirlas dentro de la cárcel. A personas, recordemos, que estaban portando pequeñas cantidades de ciertas sustancias. O, por otro lado, lo dejaban absuelto.
algo que de todas maneras debe haber causado un desagrado a cualquier persona perteneciente al Poder Judicial. Y hablo desde mi prejuicio personal, pensando que una persona en ese sitial de poder, históricamente tiene una formación que es contraria al uso de ciertas sustancias. Entonces, satisfaciendo esta necesidad de hacerse cargo del problema, es que se reforma la ley de drogas y se crea y promulga la ley número 20.000. Recuerdo el 16 de febrero del 2005. Se crea el delito de microtráfico y este es el principal cambio introducido por la ley 20.000 en la normativa que regula los delitos de tráfico ilícito de ciertas sustancias en nuestro país, en Chile. Pero esto conlleva una consecuencia tal vez inesperada, de manera irresponsable o simplemente negligente. ¿Cuál fue la consecuencia directa de esto? Fue que ahora un grupo determinado de la sociedad estaba siendo condenado de manera reiterada por el delito de microtráfico. Y para referirme a este tema, quiero parafrasear una frase que está inserta en la página de la Corporación Humanas, que es una ONG que se hace cargo de la defensa especializada de mujeres dentro de situaciones carcelarias. La frase en cuestión es que al analizar la población penitenciaria desde 1995 hasta la fecha, se puede ver como hasta antes de la promulgación de la ley 20.000, es decir, el 2005, las mujeres privadas de libertad crecieron en un 37%, pero después de la promulgación de la ley 20.000, el aumento fue desproporcionado llegando al 70%. ¿Qué les quiero decir con esto? Que antes teníamos el problema de o dejamos a las personas absueltas, libres, inocentes, o las condenamos a penas que van desde los 5 hasta 15 años. Entonces necesitamos un delito con unas penas menores. Este es el delito del microtráfico creado por la ley 20.000. ¿Y qué ocurre, según palabras de la Corporación Humanas? Que las mujeres encarceladas por penas asociadas a delitos de microtráfico aumentó de manera tal que significó un 70% más de población carcelaria de mujeres. Los estudios en torno a este tema han concluido de manera reiterada y sostenida que la gran cantidad de las mujeres privadas de libertad es por delitos de microtráfico, perdón, por delitos de tráfico, y más específicamente por delitos de microtráfico. Esto también está relacionado a sistemas, perdón, a razones que van mucho más de fondo, de los sistemas, cómo están configurados y cómo muchas veces las mujeres se han visto envueltas en necesidades económicas que la manera más realizable de satisfacerlas es acudiendo a este tipo de empresas, que es el microtráfico. Pero eso es un comentario un poco de política criminal. Continuando con la exposición, otro gran cambio que ha tenido la regulación en torno al uso del cannabis específicamente, ya llegaré al tema de los enteógenos, que es lo que nos convoca. El uso del cannabis fue también reformado, o para decirlo de mejor manera, el año 2018, el reglamento de la ley número 20.000, porque hay un reglamento que complementa a los delitos en torno al tráfico ilícito de ciertas sustancias, cambió la regulación y bajó el cannabis desde la lista 1 a la lista 2, reconociéndole de manera indirecta que contenía propiedades aprovechables de manera terapéutica o medicinal, entre otras reformas. Pero además, ha habido una serie de construcciones de normativa técnica que han ido especificando y reconociendo explícitamente el uso de otras sustancias vegetales, plantas u hongos, con usos personales, no solo de manera médica, sino que también, quiero ser enfático con esto, explícitamente de manera espiritual. Para entender los delitos que están asociados al tráfico ilícito de sustancias, me gustaría que entendiéramos cuál es el bien jurídico que se trata de proteger condenando las conductas asociadas a estos delitos. Y es meridianamente claro que este bien jurídico es la salud pública. Pero si recordamos cómo inició esta conversación,
y entendemos que la adicción a las drogas es el enemigo número uno de todas las poblaciones, entonces el delito asociado a estas conductas debería afectar la salud pública en el sentido de que, y esto es una opinión personal, de que es una cuestión de salud pública de los estados proveer las condiciones para que las personas en dicho territorio puedan vivir seguros de que si caen en un consumo problemático haya una salida terapéutica para ellos. Pero eso, repito, es mi opinión personal. Lo cierto es que el bien jurídico protegido sí es la salud pública. Y por lo mismo se han establecido un delito de cultivo ilegal de especies vegetales, de cannabis y otras sustancias que se especifican en el reglamento de la ley 20.000, donde están incluidos el cacto peyote, el hongo psilocide, la salvia divinorum, entre otras varias. Entonces la ley 20.000 no es una ley de cannabis, es una ley de sustancias, y sustancias que en su tráfico ilícito deberían tener la capacidad de dañar la salud pública o al menos ponerla en riesgo. Si lo vemos desde ese sentido, el uso que se le dé, que solo pueda poner en riesgo, si es que estamos de acuerdo de que sí hay un riesgo de lesión, de autolesión si yo consumo, entonces no debería haberse configurado este delito, independiente de la sustancia, digamos. Por eso el delito del cultivo ilegal establece una realidad donde es delito el cultivo que se haga sin la autorización gubernamental para hacerlo de manera industrial, pero también reconoce una posibilidad de justificar que la cosecha de lo cultivado satisface fines personales. ¿Por qué? Porque entonces no se pone a disposición de la población entera de manera indiscriminada. Entonces, independiente de la composición química de esa sustancia, el fin para el cual yo la cultivo no es disponerla para el consumo de otras personas, sino para el mío propio, el consumo personal. Y ahí el consumo personal podría ser perfectamente un consumo medicinal o un consumo terapéutico, pero se olvidan que el consumo personal es un género, y la especie puede ser cualquier uso que se le dé para satisfacer mis intereses personales, tal vez religiosos, tal vez espirituales, tal vez psicológicos, tal vez investigativos. Con esto ya estoy llegando al final de mi presentación para que pasemos a una parte que me interesa mucho, que es la retrospectiva de todos, la conversación, pero quiero seguir con que los órganos, los entes gubernamentales se han encargado, como ya dije, de actualizar técnicamente cuáles son las normativas para analizar químicamente las sustancias incautadas en delitos o investigaciones por el tráfico de supuesto tráfico ilícito de estas sustancias. En este contexto técnico, reglamentación técnica del Instituto de Salud Pública, en el departamento ambiental y el subdepartamento de ese departamento ambiental de sustancias ilícitas para que vean cómo el Estado ve el uso de estas sustancias. Y de todas maneras le asocia un peligro ambiental por sus componentes químicos. Se olvidan de la intención que hay detrás, que es como empecé esta conversación. Entonces, en ese departamento se han establecido una guía de pericias químicas en el marco de la ley 20.000, esto el 2017. Y para entrar derechamente al contexto del uso de enteógenos más allá de la cannabis, perdonen, pero es el ámbito de mi especialización, se ha establecido en esa guía de pericias químicas específicamente el uso que se le ha dado a los hongos psilocides. Si me permiten, esta guía técnica, recordemos, del Instituto de Salud Pública, establece que la psilocibina es un alcaloide psicoactivo proveniente de hongos alucinógenos como por ejemplo el Psilocybe cubensis. Los hongos que poseen psilocibina son usados tanto recreacionalmente como tradicionalmente con propósitos espirituales.
frecuentemente se le considera como un enteógeno para complementar distintas prácticas de trascendencia espiritual, como son la meditación y la psicoterapia psicodélica. Quiero que, más allá de lo que acabo de leer en lo textual, quiero que se recoja el hecho de que se use la palabra enteógeno y se reconozca el uso espiritual de una sustancia en una guía técnica pericial de una ley que condena el tráfico ilícito de ciertas sustancias. Lo cual me parece que podemos reconocer un avance gratificante para todos a nivel técnico, pero que yo creo que ellos mismos se han dado cuenta de lo que han establecido. Yo creo que a alguien, esto es una opinión muy personal, pero yo creo que le encargaron una búsqueda, una actualización bibliográfica del tema en general, y lo hizo demasiado bien. ¿Lo puede haber hecho mejor? Sí, yo creo eso. Entonces, y con esto voy terminando para que pasemos a las preguntas. ¿Se puede justificar un consumo, un porte, un uso, un cultivo legítimo, es decir, no ilegal, si es que se justifica nuevamente que eso era destinado a fines personales? Creo en nuestro deber ampliar el paradigma de lo que se ha entendido por fines personales, más allá de los fines medicinales. Muy en lo personal estoy muy en contra de que haya que ser una persona que padece cáncer u otra enfermedad terrible para poder usar válidamente una terapia alternativa válida. Entonces, creo que estamos en buen pie para seguir argumentando y destruyendo prejuicios desde la ignorancia con información concreta, reconocida a nivel gubernamental en varios estados y respaldada por evidencia científica. Además que, y con esto me quiero enlazar a la conversación que lamentablemente me perdí en la tarde, no hay que olvidar que siempre se alega un fin de salud pública para apoyar a las personas con consumo problemático, pero quienes padecen el rigor de la persecución penal, criminal de los estados, son las personas que lo usan generalmente para fines personales y son tratadas de manera discriminatoria, con mucha vehemencia, con mucha desproporción, beligerantes, y que sufren mucha violencia de parte del Estado. Y son generalmente grupos minoritarios de estratos sociales bajos, de pertenencia a un grupo étnico que generalmente se le ha tratado de una manera disminuida en cualquier sociedad, o, por qué no decirlo, perteneciente a la comunidad LGTQR+, perdón si lo dije mal, pero con esto quiero terminar. La despenalización del cannabis en California fue un hito promulgado y proyectado por la comunidad homosexual en su totalidad, porque era asociada al consumo de ese grupo de personas asociado a una sustancia que producía placer y empatía. Muchas gracias. No escucho a Buenísimo, nadie. buenísimo, buenísimo, Pablo. Hay harto datos que desconocía también y que igual sorprendido, creo que muchos quedaron así mismo también con lo que leíste sobre al- espera, es que no me acuerdo, ¿de dónde fue que sacaste eso? El texto que aquí Natalia ahí preguntó, ¿de dónde era ese documento que acabas de mencionar? El documento que hablaba sobre esa descripción ahí Sí, casi completamente acertada de la psilocibina. es la guía, se lo voy a decir específicamente, lo tengo aquí, deme un segundo. Es la guía de La la pericia. guía de pericias químicas en el marco de la Ley 20.000 del Instituto de Salud Pública. Ya, perfecto. Si me permiten, después puedo compartir el enlace directo donde está en la página del Instituto de Salud Pública los documentos asociados a esta normativa, y esa es una de
por lo menos 5. Sí, eso es muy bueno tenerlo para que lo tengamos a mano, a mano también para poder mostrarlo, y porque yo creo que es algo que desconoce la mayoría de la gente. eh, yo incluso que igual estuve investigando harto, nunca se me hubiese pasado por la cabeza que en este gobierno hubiera una descripción así. Así que, claro, como decía, es un gran avance, y esperamos que lo podamos también nosotros tomar para que podamos avanzar más adelante incluso. Colás ahí puede Vamos a moderar. hacer algunas de las preguntas que hicieron los chiquillos. Te las vamos a leer. Pancito, ¿podéis leerte alguna pregunta de las del mail? O sea, de las del chat. Por supuesto. ¿Qué tal, Pancito? Muy bien, gracias. Hay una pregunta aquí que dice, ¿existe alguna posición de la OMS respecto a la psilocibina, por ejemplo? Existe, hay mucho pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, pero no me gustaría decirla aquí porque no me manejo mucho en ese tema, solo lo he leído de manera superficial, pero sí existe, lo he visto en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y en otra página de revistas indexadas científicas, pero siempre desde la perspectiva de que es un terreno fértil de investigación, de que cuando se empezaron a utilizar en la década de los 50 era muy prometedor el uso terapéutico, sobre todo de terapias familiares, pero que llegando el prohibicionismo se perdieron todos esos esfuerzos y que ahora siempre sugieren que es buena época para reactivarlo, por así decirlo. Buenísimo. Me llegó una pregunta aquí por interno que dice si es que tú has tenido alguna experiencia, si es que conoces o has experimentado acerca de algún problema, algún drama judicial con enteógenos. Yo en lo personal no he tenido la experiencia, no la he sufrido. Sí he tenido experiencia en mi vida, pero no han llegado al área judicial. Eh, Tampoco de manera más directa, pero siempre indirecta, como defensor de alguien que alega el uso de enteógeno. Pero sí, dentro de mi investigación, y además que esto es noticia pública, no voy a referirme al nombre de la persona para no pasar a llevar su privacidad y su dignidad ya trastocada, porque como digo, esto es una noticia que se fue bien conocida en su momento, pero hay una historia judicial de un cultivador de hongos psilocibe que lo hacía de manera, diría que profesional, y que era el encargado de proveer a muchas personas que le hacía muy bien para sus tratamientos. Fue tratado de manera muy violenta, lamentablemente no es irregular eh, porque es lo cotidiano que uno vive cuando se ve enfrentado al sistema judicial y al aparato estatal desde la policía. Eh, la policía cuando llega a una casa de un cultivador de la sustancia que sea, y aquí estoy hablando tanto del general de los casos, desde mi experiencia personal como defensor, como del caso específico que estoy citando, que fue el año 2018, en julio me parece, y fuera de la región metropolitana, fuera de la capital. No quiero decir más para no, como digo, no trastocar su dignidad y su privacidad. Pero esta persona llegó a una denuncia anónima, Carabineros llegó a su domicilio, o a su lugar de trabajo más bien, lo fuerzan a que él dé la autorización supuestamente voluntaria mediante amenazas serias en tu domicilio o lugar de trabajo, en un lugar íntimo, amenazas de que o aportas con tu firma en el acta que dice que autorizaste voluntariamente a que ingresaran a tu hogar, o esto se va a poner feo. Generalmente esto es a altas horas de la noche, en un grupo grande de policías,
muchas veces con mucha vehemencia y con un trato muy intenso. Entonces, lógicamente, las personas no quieren tener más problemas o tienen miedo, válidamente. La policía ingresa, destruye todo, te trata como si fuera el peor narcotraficante que se han visto, peor si es una sustancia que ellos desconocen, como por ejemplo los hongos, peor si ve lo que ellos entienden como un laboratorio, cuando de repente solo son sistemas de cultivo indoor. Este caso terminó hace poco, perdón, duró muy poco. La persona estuvo en prisión preventiva no me atrevería a decir que desde el primer minuto, pero muy probablemente desde el primer minuto, desde el control de la detención al siguiente día. Creo que le incautaron hasta la fórmula del bebé, por lo que salían las noticias en ese tiempo. Entonces, estuvo en prisión preventiva muy probablemente desde el primer día que cayó detenido, después de haber sido tratado pésimo por la policía, pasando todo ese miedo para él y para su familia, y el caso, lo acabo de confirmar, eso está en información pública, digamos, en el Poder Judicial, el caso terminó en muy poco tiempo, algo así como 3 meses, que él estuvo en prisión preventiva, y terminó con un juicio abreviado, un juicio más pequeño, donde le ofrecieron reconocer su responsabilidad por el delito de tráfico, y finalmente lo condenaron a una pena menor, la cual lo habilitaba a cumplir la libertad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Primero que, y con esto no estoy criticando la defensa que se hizo, ni me quiero arrogar nada a mí, sino que es muy extraño que las personas cuestionadas judicialmente por este tipo de conductas ejerzan una defensa activa y quiera justificar y ser escuchado en tribunales tratando de explicar su consumo. Eso es muy extraño. Enhorabuena, creo yo, cada vez eso está cambiando. Además, la segunda cosa que les quiero decir con esto es que, y con esto quiero parafrasear a un profesor mío de la universidad, me tocó leer un texto de que el autor encontraba paradójico que Estados Unidos, las personas de Estados Unidos, el autor es europeo, las personas de Estados Unidos viajaran a museos de tortura medieval, siendo que ellos crearon la tortura del siglo XXI, como lo decía el autor, que es el plea bargaining, que esto es el negocio que hace el fiscal en Estados Unidos cuando te detiene y te dice, si yo te llevo a juicio, es decir, tú ejerces tu derecho fundamental, constitucional, a ir a juicio y que se demuestre más allá de toda duda razonable que eres culpable del delito de tráfico, si tú ejerces ese derecho, yo te voy a hacer un cobro. Y ese cobro es que yo como fiscal, como Ministerio Público, te voy a acusar por una pena muy elevada. En cambio, si tú no ahorras el trabajo a todos de ir a juicio, de probar, de llevar testigos, etc., yo te voy a ofrecer una pena menor a 5 años. No sé si tan menor, pero menor a 5 años. ¿Qué significa esto en términos técnicos? Que no es pena de crimen, es pena de simple delito. Y eso significa que en algunos ordenamientos jurídicos, en el de Chile, por cierto, te habilita para cumplir cualquier pena en libertad. Entonces, esa es la tortura que dijo el autor que ha parafraseado del siglo XXI. La amenaza de cumplir muchos años de tu vida en cárcel por ejercer tu derecho a que te demuestren que tú estás haciendo un daño a la salud pública. Es decir, el precio a contar tu historia en un juicio. Así que lamentablemente la persona, en la experiencia judicial que tengo del uso de enteógeno, esa, por lo pronto, terminó así. Hay otra que también se fue a juicio oral. Aquí el grupo decidió demostrar o ser oído su historia. Queda un grupo que aquí me parece que
compañeros con los que he hablado de discriminación de naturaleza, compañeras también, conocen mejor el caso, pero era un grupo de personas que estaba realizando una ceremonia de ayahuasca y llega el dispositivo especializado del OS7 de antidrogas o la policía de investigaciones, no estoy seguro. Los detiene poco después de que se habían consumido el brebaje en pleno canto, en plena ceremonia, y se los llevan detenidos. Imagínense el daño psicológico que les pudieron haber causado a esas personas. Finalmente ellos deciden demostrar o mostrar, justificar, contar su historia en tribunales, y esto me lo contó un amigo, también abogado. Yo no participé ni estuve en nada en el juicio, pero es un juicio que sí causó noticia. ¿Por qué? Porque las personas pidieron permiso para cantar Ícaros dentro de la sala del tribunal. Y esas personas salieron absueltas por uso espiritual. Buenísimo, igual. Muchas gracias ahí por compartir eso. A ustedes, ¿de qué agradecen? Ahí hicieron una última pregunta. Así te la puedes leer, por favor. Bueno, hay varias preguntas en verdad. Hay una pregunta aquí que dice, ¿sabes cómo uno podría establecer un club canábico legal? Sí, miren, lo sé, pero hay un problema con la palabra legal. Hay formas en que la cultura chilena ha recogido ciertas normativas para crear la costumbre del cultivo colectivo de manera regular, por así decirlo. Pero no es que haya una ley como en Uruguay que recoge explícitamente el uso colectivo del cultivo, ya sea de cannabis o de otras sustancias, o en España que se reconoce también los cultivos colectivos. Pero sí hay una cultura establecida de cultivos colectivos. También no tenemos el sistema de precedente legal de Estados Unidos. Eso quiere decir que en Estados Unidos, cuando hay una sentencia en algún tribunal, esa sentencia se tiene que replicar, esa decisión se tiene que replicar en todas las demás causas que vengan en el futuro que sean similares en los hechos. En Chile no contamos con eso. Entonces, quiero decir con esto que uno está expuesto a la arbitrariedad del criterio de la persona que le toque como juez en su caso concreto. Independiente de que la Corte Suprema establezca un criterio, ya eso es una mera referencia para los tribunales inferiores de jerarquía, me quiero explicar. Y esto lo digo también porque la idea del cultivo colectivo nació por una sentencia de la Corte Suprema del año 2015, de una asociación de facto que cultivaba colectivamente con fines espirituales y me parece que psicológicos, pero estaban haciendo una investigación y eran con fines espirituales, por cierto. Entonces, la Corte Suprema entendió que el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo no quería decir necesariamente consumo individual, sino que se entendía que como el delito de cultivo para tráfico ilegal se podía realizar en coautoría de más personas, entonces la versión legítima del consumo personal también, siempre y cuando más de una persona y todas las demás personas se reunieran para aportar a la cadena del cultivo y fueran las mismas que se iban a aprovechar de la cosecha de ese cultivo. Entonces, no se libera o no se cultiva para liberar una sustancia indiscriminadamente a la población, sino que más de una persona cultiva con fines personales, pero colectivos, no públicos, exclusivos y próximos en el tiempo. Finalmente, esa cultura ha acogido la normativa vigente de la participación ciudadana a través de corporaciones y fundaciones o otras entidades quiero decir agrupaciones comunitarias de pueblos originarios, agrupaciones religiosas o de culto, ONGs, que esas sí están reguladas, pero
agregando en su objeto el cultivo colectivo o el tratamiento colectivo de terapia alternativa. Y eso es la cultura que se ha hecho también en Uruguay, en España, en Barcelona específicamente, y en varios estados de Estados Unidos, donde todavía no se legitimiza el uso recreativo adulto. Y en los que sí está legalizado hay derechamente clubes de consumo. Hoy en Chile, como les digo, es una cultura que está creando normas y espero en lo personal que termine siendo así, pero no te asegura para nada que, que no te veas enfrentado o no te pueda haber enfrentado al cuestionamiento policial y judicial. Entonces, si hay cultivos colectivos, hay varios en Chile, hay corporaciones y fundaciones que están intentando justificar de manera anticipada que este cultivo es para satisfacer fines exclusivos y benignos, pero no por eso hay que desconocer el riesgo inherente de germinar una semilla de cannabis, haberse enfrentado a través de una denuncia anónima a, a este episodio policial y judicial finalmente. Bacán. Otra pregunta que hicieron acá es si se puede armar dispensarios de hongo, salvia o cactus, por ejemplo. Siguiendo lo que acabo de decir, y para ser coherente, tengo que decir que sí, pero siempre siendo responsable en la advertencia. Si me preguntan a nivel personal y recogiendo la cita que acabo de leer de la guía de pericias, el hecho de que el hongo psilocide y el cactus peyote sean reconocidos con una relación más intensa a los fines espirituales, me llama mucho la atención y yo recomendaría enarbolar una entidad sin fines de lucro que en su objeto alegue un fin espiritual, no necesariamente religioso, no hay que pregonar una religión, de hecho lo dice la misma ley de entidad religiosa, que es la ley de libertad de religión o de culto, y uno le puede rendir culto a los enteógenos, si es que somos fieles a la definición. Y además, siguiendo con la misma lógica que el mismo Instituto de Salud Pública reconoce el uso de enteógenos. Es curioso que a la cannabis la saquen de esa categoría por su conocido o más conocido uso recreacional. Pero si me preguntan a mí, yo creo que la recreación sí es terapéutica. Pero eso es una curiosidad. Otra pregunta acá, ¿qué dice la ley 20.000 respecto a la ayahuasca? No, al menos no está en el artículo que se refiere a las sustancias vegetales susceptibles de ser justificadas para el uso personal. Pero no he investigado en el reglamento de la ley 20.000, que es donde se establecen las sustancias, qué lugar tiene la ayahuasca. La verdad, no lo voy a anotar de todas maneras. Pero entiéndame también que un reglamento muy técnico con definiciones químicas de sustancias que no conozco. Soy un simple abogado. Sí, no, pero ahí todos estamos aprendiendo, tranquilo. Sí, siempre. Hay que empezar desde la humildad de que estamos aquí para aprender. Eso. ¿Quedan más preguntas, Pancito? No, respecto a esto no veo más preguntas. No sé si hay alguien más que Chiquillos, quiera decir algo. ¿quería agregar algo? ¿Alguien? Hola, ¿el problema con que hablen por aquí, no es cierto? Yo escucho bien. Ya, bueno, vale. Recién llegué hace poco, que estaba medio ocupado, y no sé si lo hablaron, pero yo, por ejemplo, si voy en la calle y ando con marihuana encima o con
hongo encima. ¿Desde cuánto gramaje en adelante me pueden llevar detenido o puede ser como ilegal? Ya, perfecto. Esa es una pregunta que en mi ejercicio profesional me llega bastante. A todos les preocupa saber cuál es el número de gramos o de plantas o de cultivos de lo que sea que le permita ser justificable. Pero lamentablemente en Chile, no sé si lamentablemente, pero en Chile no se establece un número, jamás es un criterio cuantitativo. Siempre un criterio cualitativo respecto al destino que tenga el porte, el cultivo, el uso de esa sustancia. O sea, Entonces, ya. sí, te escucho, perdón. O sea, no es lo mismo llevar como 3 gramos dividido, separado en gramos, a que llevar los 3 gramos en un pote. Exacto, los criterios que se han utilizado son de las circunstancias del porte. O sea, Ya, en otras palabras, si tú llevas un banano con un cogollo, pero ese cogollo está dividido en 3 bolsitas de Ziploc y además tienes muchos dineros de baja denominación, de 1.000, de 2.000 pesos, entonces posiblemente te vayan a tratar como un traficante o microtraficante y eso vaya a iniciar una historia procesal bastante desagradable. Siempre hay ya, que partir desde la premisa de que hay un prejuicio ideológico, una persecución ideológica establecida desde las personas que están a cargo del ejercicio sancionatorio del Estado. Y ya, que la vía pública a ciertas sustancias implica que aumenta el riesgo de verte expuesto a esto. Entonces, mi recomendación es nunca aportes más de lo que puedas justificar razonablemente, sabiendo de que el prejuicio es bastante restrictivo. Y para terminar de responder, en temas específicamente de delito de cultivo, el Ministerio Público, al menos en Chile, cada fiscalía local tiene sus propios criterios de cuántas plantas y cuánto gramaje se entiende que es para consumo personal. Pero eso es absolutamente arbitrario. Y ya. además, adivina, el criterio cambia de comunas de estratos sociales más altos a comunas de estratos sociales más bajos. Ah, claro, o sea, me imagino. No, no fue sorpresa averiguarlo. No, sí, y eso también va a depender del criterio del carabinero, en este caso que vaya a la casa de uno. Porque, por ejemplo, si yo tengo planta y digo que es para consumo recreacional y a la vez es para consumo medicinal, y yo mostrando los papeles, pero no teniendo el permiso para el consumo medicinal, ahí podrían como decir como no, usted es traficante y todo el tema. Te pongo en contexto un poquito de mi caso, que yo tuve cáncer y mi mamá tiene artritis. Entonces yo tengo esos papeles donde podría justificar el por qué estoy plantando, pero aún así no tengo la orden médica para yo poder plantarlo. Mira, eh, lamentablemente no existe algo así como un permiso para cultivar, ya sea para fines médicos, ya sea para fines personales, espirituales, sexuales, los que sean. A ver, El único permiso estatal reconocido es el del servicio agrícola y ganadero, pero es cuando tú quieres desarrollar un cultivo industrial. Entonces, ¿cómo justificar el cultivo para fines personales? La respuesta es que no hay respuesta, lamentablemente. ya. ¿Y qué documentos son los suficientes o cómo actuar? Yo solo te puedo dar buenos consejos en base a mi experiencia y a mi estudio, pero no te puedo decir nada que te asegure la impunidad de ese proceso. Ah, ya, Te puedo perfecto. ofrecer mi ayuda Ya, y espero que nunca te veas enfrentado a eso, ojalá. pero ya que hablaste de criterio carabinero, muchas veces carabinero escasea el criterio. Yo sí te recomiendo que si te ves enfrentado en esto, no hables más que lo necesario, porque si eres una persona imputada de cometer un delito, tienes derechos, entre otros, a guardar silencio, a saber por qué te están cuestionando, cuáles son los hechos que te cuestionan y fundamentan una investigación. Y sugiero siempre hablar con la persona a cargo, de una manera muy humilde y con una disposición a ayudar.
porque esas son las cosas que hay que tener cuidado para no accionar una conducta más violenta. Pero lamento no poder ayudarte con una respuesta que te deje tranquilo en lo absoluto. Ya, vale, muchas gracias de todas formas. ¿Hay algo más por ahí que se quede en el tintero? Entonces estamos, pues. Nos vemos el Sábado en el sábado. foro. Compañero, ¿puedo hacer un aporte? Sí, pues, obvio. Lo ideal sería tener el acceso a las recetas médicas. Aquí la gente preguntó de qué manera pueden acceder a las plantas, ¿no es cierto?, de una manera legal, entre comillas, legal, como Chaleco antibala. Claro, que también puede fallar. lo que ha permitido, lo que se ha permitido en Chile, como San Pablo. Entonces, para que la gente se informe de eso, y bueno, sepan que existe la posibilidad también de conseguir una receta médica y transportar tu medicina tranquilo en la calle, en tu casa, para tu uso personal. Por lo menos una opción. Porque queremos que en realidad haya un derecho mucho más trascendente que el derecho inalienable. Claro, para eso mismo se creó esta identidad que estamos tomando de criminaliza Relacionarlos con la naturaleza naturaleza. para poder fomentar el uso correcto y también dentro del marco legal que podemos también nosotros afectar de algún modo. Entonces es importante que, de nuevo lo repito como en otras charlas, vayan informando también a sus círculos, así como ustedes se van informando de todas estas charlas, para poder ir cambiando un poquito el tema cultural que nosotros tenemos aquí en Santiago, que tenemos aquí en Viña, que tenemos en todo Chile, y también en Sudamérica, ya que se nos une ahí Colombia, y también hay gente en México, también ahí Chamánico está haciendo el enlace ahí con Argentina, y vamos a tener una charla ahí con Argentina junto a un médico argentino, así que estén atentos igual ahí a toda la información que podemos entregarle con respecto a las charlas La futuras. próxima semana tenemos el doctor de Argentina. Exacto, Buenísimo. así que ahí los dejo con los chiquillos para El despedir. sábado a las 3 de la tarde. No se pierdan el foro, chiquillos. Buenísimo. ¿Cierto? ¿El sábado a qué hora era, perdón? A las 3. A las 3 de la tarde. Muchachos, si me dejan, me permiten cerrar con una frase que es del propio Jeffrey Dahmer, que es esta mano derecha de Nixon cuando se inició la guerra formal contra las drogas. Quiero parafrasearlo para que entendamos qué había en su cabeza cuando iniciaron esta llamada guerra. Y recordemos que él terminó diciendo en la BBC el 2019 de que la finalidad principal era ayudar a las personas con consumo problemático. Bueno, esto es lo que dijo Jeffrey Dahmer en esa época. Mientras los estadounidenses sientan que tienen derecho a sentirse bien, a enmascarar cualquier angustia emocional que estén experimentando por medios artificiales, no creo que sea un buen augurio para el futuro de nuestro país. Así que muchas gracias por este espacio, por este movimiento cultural y educativo principalmente que es Descriminaliza Naturaleza. Como dije al principio, es un honor que me inviten a charlar con ustedes y yo encantado para cuando pueda ser de ayuda. Así que muchas gracias y saludos a todos en todas partes Gracias. y a todas.